Jesucristo es mi Dios, única ruta a mi Dios. Jesucristo es mi Dios, Él lavó mis pecados. Jesucristo es mi Dios, tinieblas caen a su nombre. Jesucristo es mi Dios, Rey de Reyes proclamaré. Jesús es Cristo. Construyamos el reino de Dios con el talento de la batalla espiritual. Su Señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21. Hoy voy a hablar de los talentos que Jesús nos dijo en Mateo 25, 14 a 30. Había un maestro rico que viajó a otro país. Antes de ir, llamó a sus 3 siervos y les compartió sus bienes, diciendo: Te confiaré el dinero que tengo. Ahora haz algunos negocios con él hasta que regreso. El Señor dio 5 talentos de oro al primer siervo, 2 talentos de oro al segundo siervo y 1 talento de oro al tercer siervo, y fue a su viaje a un país lejano. Después que el Señor se fue, el primer y segundo siervo pronto comenzaron a hacer negocios y ganaron mucho dinero. El siervo que recibió 5 talentos ganó otros 5 talentos, y el siervo que recibió 2 talentos ganó 2 más. ¿Qué crees que hizo el siervo que recibió 1 talento? Al escuchar la noticia que su señor finalmente había regresado de su viaje desde un país lejano, los 3 sirvientes se acercaron al Señor. El primer sirviente dijo: Señor, usted me dio 5 talentos y mire, ha ganado otros 5 talentos. Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel a las cosas pequeñas. Te confiaré muchas cosas. Ven y únete a mí, celebremos juntos. El Señor también alabó al segundo siervo que había ganado 2 talentos más. Finalmente, vino el tercer siervo y dijo al Señor: Mi Señor, eres muy estricto, así que tuve miedo y escondí el único talento que me diste en el suelo y lo traje de vuelta. Al escuchar eso, el Señor se enojó mucho. Siervo malvado y perezoso, toma el talento de ese siervo y dáselo al que tiene 10 talentos, y echa a este siervo a las tinieblas. Al final, el siervo perezoso que había enterrado su talento en la tierra fue expulsado con tristeza. Ahora, ¿qué crees que es este talento de oro dado por Dios? Es precisamente el Evangelio, la vida, el poder de Dios, la simiente de la mujer de Génesis 3:15, el Mesías Jesucristo que destruye las obras del diablo. Como los siervos con 5 y 2 talentos, si obedecemos con el talento para la guerra espiritual que Dios nos dio, el reino de Dios vendrá sobre nos. En la historia de hoy, el tercer siervo pensó en Dios según sus propios estándares, cayó en incompetencia espiritual y pereza, y enterró su talento en la tierra. Debido a que no destruyó las obras del diablo con Génesis 3:15, finalmente fue arrojado a las tinieblas. Los hijos salvos de Dios deben aplastar la cabeza de Satanás con el nombre del verdadero talento que Dios nos dio. Génesis 3:15, el Mesías Cristo, la simiente de la mujer,
para no sufrir las maldiciones y desastres traídos por Satanás. Hoy, aunque la palabra de Dios caiga sobre su corazón, hay un demonio que engaña su alma para que no puede decir amén ni una vez. Por eso, cada vez que el diablo me tienta, Jesús es el Cristo. Si llama a ese nombre muchas veces, su rostro brillará como el sol. Entonces, vamos todos a llamar ese nombre con fuerza. Jesús es el Cristo. Soy un hijo de Dios. Todos los problemas acabaron. Satanás, vete, lleno del Espíritu Santo. Evangelización mundial. Hasta los confines de la tierra. Seré su testigo. Dios tomó el polvo, nos formó a su imagen y sopló el aliento de Dios en nuestras fosas nasales. Así, nacimos como seres espirituales, felices solo cuando estamos con Dios. Es lo mismo como los peces que son felices en el agua, los pájaros en el cielo y los árboles en la tierra. Sobre todo, Dios nos ama tanto porque nos parecemos a Él. Pero antes de la creación, la serpiente antigua, el gran dragón, fue arrojado a la tierra, trayendo caos, vacío y oscuridad. Él fue lo que se rebeló contra Dios y había seducido al mundo entero. Satanás, el diablo, constantemente intentaba atacar a Adán y Eva. Entonces, Dios nos advirtió a través del fruto del conocimiento del bien y del mal que Satanás existe. Si Satanás te dice que comas el fruto prohibido del árbol de conocimiento del bien y del mal, no lo comas. Si lo comes, serás atacado por Satanás. Sin embargo, Adán y Eva fueron tentados por Satanás que apareció en Génesis 3 y desobedecieron la palabra de Dios. Aún así, Dios no maldijo al hombre que desobedeció su palabra, pero maldijo a Satanás. Y a nos, Él claramente nos dijo que destruyéramos las obras del diablo en el nombre de Mesías Jesucristo, la simiente de la mujer de Génesis 3:15. A partir de hoy, en el nombre de Cristo, el verdadero Rey que destruyó las obras del diablo, el verdadero sacerdote que resolvió todos mis problemas, y el verdadero profeta que abrió el camino para encontrar a Dios, debe quebrantar el poder del pecado, infierno y Satanás en su cuerpo. Todos los terrones de oscuridad que me impiden de hablar el secreto, Jesús es el Cristo, vete de mi cuerpo. Satanás el diablo es invisible a nuestros ojos, pero él nos roba el espíritu, nos mata y destruye, y nos hace sufrir con pensamientos de carne. Por eso, debemos usar el talento de la guerra espiritual para destruir las obras del diablo con la ayuda de Génesis 3:15, poder de Cristo. Entonces, esta semana los bendigo para que se conviertan en las maravillosas cumbres del Evangelio que extenderán el reino de Dios a 237 países alrededor del mundo, al pelear la batalla espiritual para aplastar la cabeza de la antigua serpiente con Cristo de Génesis 3:15, disfrutando con orgullo la identidad y autoridad de ser hijo de Dios. Dios Todopoderoso, gracias por salvarme como su hijo que aceptó a Jesucristo como mi Señor. Permíteme convertirme en la cumbre de la evangelización mundial que construye su reino en 237 naciones alrededor del mundo, usando el talento de batalla espiritual que nos dio todos los días. Rezo en el nombre de Jesucristo.
Amén.